es Ya, como usted señala. la hora del tax. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está Eduardo? Tuvimos un Muy- gran receso en estos días por motivos varios de fuerza mayor, pero ya estamos de regreso en las grabaciones nuevamente. Nos han extrañado en el mundo de los que nos escuchan, así que hicimos un Eh, esfuerzo para volver. sí, yo creo que sí. Bueno, tuvimos ahí un viaje imprevisto y después motivos de salud, pero ya estamos de regreso y esperamos poder volver con toda la energía y seguir haciendo nuestros programas, que creo que en realidad son un aporte. Desde otro punto de vista han salido otros programas que igual siguen aportando este tema tributario, que a los que nos gusta es súper interesante y súper lindo ir conversando temas que nos afectan día a día. Nosotros llevamos ya nuestro 12º programa, y hemos tocado temas que en realidad yo creo que son interesantes para el común de los abogados, los contadores y también para el mundo de los clientes o contribuyentes, depende de qué mundo lo estés mirando. Sí, siempre nos piden, o cada cosa que uno hace, siempre se le pide como perfilarse, tratar de buscar una identidad. Yo creo que nuestro programa tiene quizás la virtud de que entregamos tips, ¿cierto? Como lo hacen la generalidad en los podcasts o programas que se ven en YouTube, pero quizás ahondamos un poquito en el sentido de tratar de reflexionar sobre las normas, sobre los criterios, hacer un análisis un poquito que sea más profundo de los temas y eso se ha agradecido. De hecho, la semana pasada te compartí un mensaje de un colega del Tribunal Tributario que me comentaba que esperaban los programas y los comentaban los lunes de la semana siguiente y eso es súper motivante para lo que estamos haciendo. Son profesionales de los tribunales tributarios, ¿cierto? Que se encargan de hacer esta labor justamente más reflexiva y que contribuyamos a entregar insumos es súper motivante, súper bueno. Así que, de hecho, el programa de hoy está dedicado al auditor que nos sugirió hablar sobre justificación de inversiones, que es un tema súper interesante y amplio y que no está totalmente cubierto. Sí, es un tema que igual es bien recurrente, y que en realidad el servicio impartió instrucciones hace muchos años que hasta el día de hoy se mantienen vigentes. Un rato más, cuando toquemos el tema, vamos a ver que estas instrucciones datan del año 2000. Entonces, ya tienen casi 24 años estas instrucciones y se han hecho algunos pequeños ajustes, pero la mayoría de los funcionarios se tienen que adecuar a estas instrucciones que impartió el servicio, y que en realidad son de sentido general. Respecto de lo que tú mencionas de los comentarios que hemos recibido, claro, yo tengo varios comentarios de colegas del mundo académico también, que agradecen tener esta instancia y que pueden pasar estos programas a sus alumnos, compartir opiniones, ver que es compatible siempre tener una mirada legal y otra mirada contable, y también desde el punto de vista que nosotros compartimos nuestras raíces del servicio de impuesto interno, entonces por algo todavía tenemos algo de camiseta puesta ahí dentro del servicio. Y también hoy día tenemos la experiencia de estar desde afuera, donde le podemos dar otra mirada a estos temas, a estas instrucciones, o ¿cómo se llama? O temas tributarios que se están discutiendo, como la reforma tributaria o este tema que sigue todavía en polémica, el DFL2, que todavía no termina de cerrarse el ciclo. Vamos a comentar también que salieron nuevas instrucciones en este periodo que tuvimos de ausencia o de micrófonos apagados, como dicen en el mundo de la radio. Pero bien, yo estoy bastante contento y creo que en realidad somos siempre un aporte, que eso es lo que queremos realizar. Sí. Bueno, y a propósito de estos días, en la contingencia tributaria, digamos, en la noticia ha habido harto que comentar. Primero que se ha retomado la discusión legislativa en torno al pacto fiscal. Eh, Hubo ahí una idea de separar algunos proyectos para quizás agilizar temas más relevantes. Comentar primero que
se terminó asentando, ¿cierto?, la idea de que va a ser el juez tributario, un juez jurisdiccional, y no la administración la que va a calificar la elusión, cuestión que a mí me parece una buena solución. El gran comentario, quizá, o la principal razón detrás de cambiar el ente calificador de la elusión era que el mundo lo hacía así, que era excepcional que sea un juez el que califique la elusión y que los países, de hecho el proyecto hablaba de algo como que la evidencia empírica, o usaba una palabra como que todo el mundo lo está haciendo y en todos los países es la administración la que califica la elusión, y acá solamente en Chile y otros países lo hace, y por lo tanto hay que sumarse a esa tendencia. Pero bueno, en mayo, abril, mayo tuvimos la oportunidad o sea, tuve la posibilidad de convocar a un conversatorio sobre esta cuestión. Específicamente el título era ¿Quién debe calificar la elusión? Y Claro. participó el profesor Víctor Manuel Avilés, la jueza tributaria Francisca Villamán, y el profesor español César García Toledo, quien hizo un análisis bien interesante, estableciendo como conclusión, ¿cierto?, que si bien es excepcional esta facultad que está hoy en la ley, en verdad no es una mala alternativa, ¿ya? Desde el punto de vista de la garantía de los contribuyentes, parece ser positivo que sea un juez el que pueda calificar la elusión, considerando todo el poder que tiene la administración en materia de fiscalización. Así que yo pienso, ¿cierto?, humildemente, que esa discusión, ese conversatorio contribuyó un poco a mantener la fuerza de esta idea de mantener la calificación en el juez, y así pareció quedar. Así que esperemos que termine finalmente legislándose, manteniéndose esa facultad, pero claro, enriqueciéndola con otras medidas, como es la creación de un organismo que va a asesorar al director nacional, y entre otras cosas. Sí, mira, yo comparto bastante esa opinión de que sea en este caso los tribunales tributarios los que ¿cómo se llama?, sancionen este tema, y que el servicio presente todos los antecedentes porque ellos determinaron que hay una infracción de ley en este tema. Principalmente porque nosotros, por lo menos a mí me tocó verlo en la práctica cuando existían los tribunales tributarios dentro del servicio. Cuando ya había una opinión ya formada dentro del impuesto interno, es muy difícil que un funcionario que trabaja dentro del mismo servicio pueda cambiar esa opinión. ¿Ya? Aunque el servicio diga, mira, el juez tributario en esa época, que era funcionario dentro de la jerarquía dentro del servicio, es independiente en sus decisiones. Me cuesta ver algún funcionario juez tributario de esa época que haya fallado en contra de un oficio o una circular que tenía el director. Y pasa lo mismo en este tema. Entonces, si bien muchos jueces tributarios tienen su raíz haber formado parte del Servicio de Impuesto Interno, con los años uno se va dando cuenta que en realidad igual son independientes, tienen su mirada distinta y ellos pueden fallar temas con independencia de la opinión de impuesto interno. Ahora, si tú mides la estadística, la generalidad o la gran mayoría de los fallos son no al lugar o al lugar en parte, pero principalmente los especialistas dicen que es por un tema de prueba, ¿ya? Entonces que los contribuyentes no han podido probar en sede judicial o jurisdiccional en este caso lo que manifiestan en los escritos, en los documentos que presentan. Entonces, yo creo que es una buena medida para mantener también el resguardo de los derechos de los contribuyentes, temas que ya hemos conversado en capítulos anteriores. Respecto de la nueva gobernanza dentro del Servicio de Impuesto Interno, que crea este tema, estos comités que van a ser de expertos, ya salió la primera alerta del director de Impuesto Interno en ese sentido. Es decir, bueno, esto se creaba y cuando salió esta idea, principalmente porque se iba a hacer en sede administrativa este tema de si se aplicaba o no las normas de antielusiva. ¿Ya? Entonces dijeron, bueno, vamos a poner un contrapeso de impuesto interno, pongámosle un comité de expertos para que sancione esto.
Bueno, ahora se llegó al acuerdo que en realidad esto sigue en el Tribunal Tributario, con algunos cambios, por supuesto, en la ley, porque hay que hacer algunos cambios para adecuarla o modernizarla, pero se mantuvieron los comités. Entonces el director don Javier Echeverry en la comisión manifestó su reparo respecto de esto, porque en realidad no lo van a tener, no va a tener cierta independencia que debería tener un director para tomar decisiones. Así que, aunque algunas opiniones no son, ¿cómo se llama? No son obligatorias para el director, pero igual es algo que va a tener ahí. Ahora, ¿cómo vamos a conformar este comité? Si la gran mayoría de las personas o expertos que trabajan, que se quedan para este comité, son expertos que trabajan en el área, entonces van a tener este doble rol de ser expertos asesorando contribuyentes o también el rol después de impartir instrucciones o normas o se quiere revisar las circulares o las opiniones que emite el servicio. Entonces por ahí va una contradicción, a menos que sean todos del ámbito de la academia, ya, pero ahí faltaría lo que nosotros siempre decimos que le faltaría calle, es decir, le faltaría experiencia. Entonces es un tema complejo, no sé si lo van a resolver bien y van a salir bien de este tema. Claro, el comité, el gran reparo del director actual es que los que van a integrar el comité son asesores que quizás van a tener una información privilegiada y en el fondo van a perder la independencia en materia de aconsejar al director nacional. Ahora, ¿de dónde sacamos otras personas idóneas para poder asesorar al director? Porque va a ser una asesoría en varias materias. Yo creo que esto de la sentencia del recurso de protección en contra de, creo que era CCU, por el impuesto a las bebidas, fue tan relevante el impacto que este proyecto de ley está considerando, entre otras atribuciones del comité, establecer un procedimiento y pautas para los cambios de criterio, para la emisión de circulares. Entonces, va a tener hartas atribuciones. Entonces, ¿de dónde sacamos a esa gente? En verdad, hay que quizás considerar, ¿cierto?, que el mundo de los asesores tributarios quizás no es tan grande. Entonces, no hay quizás personas totalmente desconectadas de la práctica y si encontramos una persona que no esté conectada con la práctica, no sé si sea un buen consejero. Quizás una persona que está mucho en la teoría, mucho en la academia, puede que no sea un buen consejero y por lo tanto también a nosotros como particulares nos interesa que los consejos sean de personas idóneas. Habrá que establecer mecanismos de transparencia, de probidad, a efecto de que la información privilegiada, ¿cierto?, no sea mal utilizada como ocurre con mucha información privilegiada que particulares toman en sus gestiones con el Estado, en funciones más importantes. Por lo tanto, yo creo que hay como una solución, pero lo importante es que sean personas que tocan la guitarra, ¿cierto? Que no solamente hablan de la teoría, sino que saben tocar el instrumento y han pasado un poco la experiencia de asesorar en terreno, casos concretos, ¿ya? Así que, Sí, bueno, estará a verse y bueno, ahí todavía escuché el otro día en una entrevista al presidente del Senado, quien indicó que en realidad quieren sacar este proyecto durante el mes de septiembre, así que en estos días van a tener que acelerar el tranco y llegar a acuerdos para sacarlo porque el ministro Mario Marcel quiere tener una definición para efectos de empezar a discutir la ley de presupuesto. Así que yo claro, creo que son temas que queda poco tiempo para discutirlo y si yo no llegan a llegar a un acuerdo completo, yo creo que se van a sacar de este proyecto de ley y se va a continuar con lo que hay realmente acuerdo. Entre otras las cosas que se presentaron con la indicación del, del gobierno a este proyecto de ley está el tema de las reorganizaciones empresariales, donde se elimina la exigencia de la legítima razón de negocio en las fusiones y divisiones, que es un tema igual que hemos estado analizando en algunos oficios que ha sacado el servicio. Así que si prospera eso, por ahí podría haber ahí un tema interesante a discutir más adelante para ver cómo queda este tema. También respecto, había una modificación, una indicación del gobierno respecto del 27 bis, que es un tema que nosotros ya habíamos discutido en programas anteriores respecto de que
Este es un crédito que entrega el Estado al devolverte el remanente de IVA crédito fiscal, pero tú tienes que devolverlo de cierta forma con la actividad que realizas posteriormente generando IVA y que de cierta forma no tiene un plazo de entrega, de devolución, sino que más que nada con el desarrollo de tu negocio y que si te ocurre hacer término de giro antes o vender el bien que generó este remanente de IVA crédito fiscal, tienes que restituir lo que te faltó cuando te hicieron la devolución. Bueno, el proyecto contemplaba plazos, es decir, tenía que generar un plazo de 10 años para devolver este IVA que me habían devuelto a través del 27 bis, no más allá de 15 años contemplar el proyecto. Bueno, esta indicación eliminó ahora estos plazos, es decir, se mantiene como estaba. ¿Ya? De hecho, fijaba un plazo anual de restitución. Si no me equivoco, también había un compromiso de restituir algo dentro de los años, dentro del año. Y había que Sí, en pero ahora diciembre no, es decir, determinar cuánto has digamos, devuelto. por lo menos ahora la indicación indica que ya no hace alusión a plazos. ¿Ya? Claro, yo Y creo que así como estaba planteado, perdona, estaba matando la franquicia del 27 bis, porque obviamente que muchos contribuyentes que tienen operaciones, el típico caso de la inmobiliaria, ¿cierto? Que compra apartamentos para darle un arrendamiento, la base imponible de los arrendamientos amoblados es súper baja y el IVA, digamos, se despliega en una cantidad de años casi infinita, pero es un mecanismo súper bueno para la inversión y por lo tanto que te establecieran plazos, eso iba a hacer que el 27 bis sea muy poco, o sea, se reduzca, digamos, el universo contribuyente a los que realmente les conviene. sí, pues muchos proyectos se financiaban justamente con eso, que este tema del IVA era como el pie que se daba, incluso te pasaba, entre comillas, la plata a la inmobiliaria hasta que tú pidieras la devolución y ahí te cobraba con esa plata el pie que tú tenías que dar, entonces se financiaban muchas obras. Colocando un plazo de devolución, especialmente en estos proyectos de largo plazo, porque un proyecto, como tú bien dices, la base imponible es muy baja porque hay que rebajar un porcentaje de la valor fiscal del terreno, de la propiedad. Entonces, eso hace que baje la base imponible y por lo tanto la restitución que yo hago es menor. Y eso ya alarga el proyecto, pero si a mí me daban 10 años o 15 años para devolver esto, al cabo de esos años tendría que sacar yo mi saldo y cuánto tengo que devolver y tendría que hacerle el cheque al fisco para devolverlo. Yo creo que tampoco en los tiempos que estamos era como un incentivo para hacerlo. Y hay varias indicaciones más, pero una de las que llama la atención es este tema de la obligación de los medios de pago electrónicos. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Que hay una indicación que dice que las operaciones de compra y venta que superen las 50 UF o su equivalente en moneda extranjera deberán efectuarse siempre a través de medio de pago electrónico o cualquier otro medio de pago, ¿ya? Lo que permite la individualización del pagador. Entonces ya con esto se elimina, de cierta forma, los pagos al contado que se hacen generalmente en las operaciones de, no sé, pues, compraste una camioneta 0 kilómetros que te costó, no sé, 70 millones de pesos, forma de pago contado. Es decir, yo no sé quién llega con un tremendo maletín de plata a pagar una camioneta 0 kilómetros y para la paga al contado. Yo creo que eso no existe y yo creo que esta es una buena medida. Quizás las 50 UF, que en realidad es un monto no muy alto, es decir, estamos hablando de aproximadamente 1.800.000, yo creo que es muy bajo, yo creo que debería ser un poquito más alto, porque en realidad hay gente que todavía se maneja con efectivo y en ese caso se puede ver complicado. Yo creo que un valor un poquito más alto podría ser razonable. No sé qué piensas tú respecto. Claro, hay que ver si esta medida en el fondo va a matar un poco la tendencia a que la gente en Chile use cada vez menos billetes, menos efectivo y monedas, ¿cierto? Y por otro lado, lo que quizá, en mi opinión, no es bueno, el efectivo debe existir también, sobre todo considerando que la ciberseguridad es bien relativa y por lo tanto es razonable que las personas quieran operar eh, con efectivo, aunque claro, se entiende que eso también está apuntando un poco a transparentar las actividades que no están formalizadas, ¿cierto? Eso de la mano con otras medidas. Ahora, toda esta tendencia, ¿cierto?, de bancarizar las operaciones, yo creo que tiene varios beneficiados, ¿cierto? Sobre todo el mundo de las tarjetas,
de las entidades bancarias que en el fondo van a quizás tener que recibir una masa de operaciones que actualmente se dan en efectivo y eso puede quizás profundizar el mercado, no sé, pero ya desde el punto de vista de las comisiones quizás puede ser una operación muy rentable para esas entidades. No creo que se haga con esa intención, pero yo creo que va a terminar No, claro, y es beneficiando una oportunidad para bastante. ellos. Claro. Siempre hay que ser buen pescador y estar al acecho ahí de que algo caiga en las redes. Claro, cuando se pone el acento en una medida, eso va a tener efectos tanto positivos como negativos en terceros. Yo espero, obviamente, que esos efectos deben estar sopesados y considerados a la hora de proponerla, como dentro de la legislación que se quiere plantear. Y lo otro, Pedro, es el oficio, ¿cierto? Famoso, que Sí, generó continuamos con la secuela, telenovela del DFL2. la telenovela El DFL2. Mira, hay algunos asesores, ¿cierto? En el medio que comentan, ¿cierto? Yo hice la pregunta y el servicio me contestó en el oficio y como no me dejó claro, volví Lo a volví a preguntar y me volví a responder y no me dejó satisfecho. Mira, yo creo que cuanto más información, todo en exceso es malo, ¿cierto? Quizás esta práctica de consultarlo todo no es muy positiva. No solamente porque, o sea, más bien por la complejidad que significa, ¿cierto? Tener que estar buscando matices en cada oficio. Yo creo que quizás como una opinión personal, pero quizás sea más sano, ¿cierto? Una jurisprudencia administrativa que se pronuncie sobre temas quizás más relevantes, más problemáticos, pero no comenzar a meterse en el detalle de cada cosa. Yo creo que ese espacio de detalle debiera estar, digamos, resuelto en el área de fiscalización, donde puedan aplicar criterios que quizás no estén en un oficio, pero sí resulten razonables y cuando haya una discusión que sea juez tributario. Pero esa práctica de estar consultando todo, yo creo que no le hace bien al corpus tributario que uno cuenta como herramienta a la hora de dar una opinión sobre lo que se debe hacer o no hacer. No sé qué piensas tú. Mira, sí, yo creo que muchos por ahí dicen preferible pedir perdón que permiso. ¿Ah? Es un dicho siempre que se dice, si la mayoría de los asesores prefiere dar su consejo a los contribuyentes en base a los estudios que él realizó, más que hacerle la pregunta del servicio de impuesto interno, porque en realidad a veces las respuestas no van en el sentido que uno las planteó. Quizás, no sé, me pasó una vez que hice una consulta y puse mal una coma y la respuesta no fue la que nosotros esperábamos. Pero, bueno, en este caso yo creo que este tema es tan relevante, yo creo que el servicio ya debería sacar una circular, ¿ya? Respecto a este tema del DFL2, porque eh, si bien yo todavía sigo cuestionando este tema de la exención del IVA cuando son Sí. departamentos de FL2, porque yo creo que más que nada los sacaron para parar una ola que era muy grande de inversionistas y de personas que estaban, entre comillas, yo siempre he pensado que esto era engañar al sistema, ¿no? ¿Ya? Entonces había que pararlo de alguna forma porque en realidad no es sano que tú para usar un beneficio tributario tengas que transformarte en empresario individual, te devolvían el IVA, con eso financiabas parte de la adquisición y después quedas amarrado a llevar contabilidad, a tener que un régimen tributario del 14A, porque en realidad no se pueden escoger otro tipo de régimen tributario. Entonces, era todo un tema complejo de hacer y que esta cosa iba creciendo, especialmente en la zona oriente de Santiago, muy grande. Y creo que de ahí se levantó la alerta, por lo que he leído por ahí, y el servicio sacó esta interpretación, pero esta interpretación ha llevado a otras preguntas, es decir, oye, y en este oficio 1703 que salió ahora último, que en realidad no lo habíamos conversado, respecto de que si el contribuyente podía renunciar a estos beneficios del DFL2, es decir, mira, ¿sabe qué?
yo no voy a hacer uso de los beneficios del DFL2, que lo conversamos en un programa de podcast anterior, donde estaba la exención de renta, ahora la exención del IVA y otros beneficios tributarios que tiene aparejado, no solamente también el impuesto a herencia y otros beneficios que existen. Y el servicio dice que en realidad no se puede renunciar a estos beneficios. Pero en el caso personal me sigue, ¿cómo se llama? Quedando la duda respecto de la tributación del impuesto a la renta cuando yo asigno este departamento de FL2 y lo asigno a mi empresario individual. Yo como persona natural, porque la ley habla, el DFL2 habla de personas naturales y que tienen el beneficio, pero el servicio dijo que cuando yo lo asigno a empresario individual, quedo exento de IVA igual porque no pierdo los beneficios del DFL2 porque no puedo renunciar, ahora ratificado con este oficio, pero cuando salió la famosa asistente tributario, salió en varias publicaciones que si yo asignaba este DFL2 a mi empresario individual, yo perdía los beneficios de la exención del impuesto a la renta. Entonces, ¿cómo? Por un lado me dice, no puedes renunciar a los beneficios, pero si lo asigno al empresario individual, tampoco pierdo el beneficio de la exención de IVA, pero sí el de la renta. Entonces yo creo que ahí ya está faltando algo para cerrar el tema. Yo creo que ahí el servicio debería, si bien tú lo has indicado y creo que lo voy a mencionar nuevamente, en el oficio anterior el servicio fue muy claro que en realidad estos beneficios son no se pueden renunciar, por lo tanto debería estar exento también del impuesto a la renta, aunque yo lo asigne a mi actividad de empresario individual, pero no lo ha dicho en un oficio o en algún comentario. Yo creo que ya esto hay que cerrarlo y sacar, no sé si se puede sacar una circular que aclare todos estos temas y dé por cerrado el tema. No sé qué Yo creo piensas que tú. sí, yo creo que sí ayudaría una circular, ¿ah? Cuando la práctica es que se emite una circular cada vez que sale una ley. Claro, Es muy rara el caso en que la circular se emite, digamos, simplemente por una revisión, en este caso presionada un poco por la comunidad de los asesores, pero sí sería positivo. Eh, claro, y efectivamente este criterio del servicio de que al incorporar el DFL2 a la empresa individual se mantiene el beneficio del DFL2. Eh, es bien cuestionable, lo hemos comentado tiempo atrás, pero si bien es la misma persona, está con otra ropa. Hay argumentos como para diferenciar al empresario individual y por lo tanto decir, mira, no era lo que quería el DFL2 del año 50 y algo. A lo mejor no lo tenían en su mente, claro, y una interpretación un poco más progresiva diría, mira, cuando lo recibe un empresario individual, si bien es la persona natural, pero está en otra condición y por lo tanto eso justifica un poco hacerle perder los beneficios del DFL2, que es lo que había entendido en el servicio, no expresamente, pero se hizo notar, por ejemplo, en el famoso asistente tributario y que vino después a modificarse con este oficio. Y aquí, derechamente, hubo un cambio de criterio que debió haberse explicitado, no se hizo, bueno, lamentablemente, pero sí yo apuesto a que en el futuro se haga esa ponderación, ¿cierto? De que siendo empresario individual ya es una persona distinta. Ahora, esta renuncia, el contribuyente está pensando en renunciar no porque no le gustan los beneficios tributarios, es porque quiere el beneficio del 27 bis y para allá apunta la cosa, ¿cierto? Y efectivamente en el último oficio el servicio presenta un criterio de la Contraloría diciendo que no es renunciable a este tipo de beneficios. Pero sí, queda una pata todavía por aclarar. Ahora, yo entiendo que también hay planificación en las inmobiliarias en materia de construcción. Por ejemplo, se suelen construir propiedades con, no sé, lavadero a medio cerrar, cosa de que no se considere como parte construida, ¿cierto? claro. Entonces el comprador después si cierra, bueno, ya pierde el beneficio del desheredado. Entonces, más que renunciar, se considerará, una pregunta, perdona lo graciosa, pero se considerará elusivo, ¿cierto? Si yo tengo un DFL2, con este oficio veo que mantengo el beneficio y por lo tanto no puedo recuperar el 27 bis y compro un par de ladrillos y hago el cierre y ahí supera los 140 metros construidos y por lo tanto ya no soy DFL2. No creo que se considere elusivo.
No sé, yo creo que ahí y también es complejo en la práctica porque la recepción definitiva habla de un bien menor a 140 metros cuadrados, que yo lo estoy comprando en ese momento con una factura que me hace la inmobiliaria con IVA incluido. ¿En qué momento yo cierro y paso los 140 metros cuadrados? Eh, ya estaría después de la adquisición, es decir, no sé, es un tema ahí muy complejo, muy complejo. Sí, sí, pero bueno, sigue la novela, yo creo, no ha cerrado la historia. Sí, sí, Bien, yo creo que es un tema ahí que todavía va a estar en discusión, pero yo creo que en algún momento se va a tener que cerrar y especificar bien. Por ahora, el criterio de servicio, mientras no llegue a los tribunales, este tema, porque en realidad tú y yo sabemos que en realidad esto lo zanja los tribunales al final del día. Es decir, sería lindo que el servicio dijera que tengo derecho al IVA al adquirir un DFL2, pero al final alguien va a ir a los tribunales y va a pedir el DFL2, le van a, digamos, le van a pedir la devolución del remanente de IVA crédito fiscal del 27 bis, le van a decir que no y se va a ir a los tribunales, primero TTA y luego a las cortes de apelación y Corte Suprema, si es que llega allá. Y ahí va a tener que zanjar, yo creo que ahí la justicia va a zanjar este tema y va a definir si realmente opera o no opera la exención y si yo lo asigné a mi actividad de empresario individual, yo tendería, como bien dices tú, este DFL2 se creó con otro fin y que eran personas naturales, ya distintas a que yo lo asigne a mi actividad de empresario individual, donde yo estoy generando rentas de primera categoría, donde tengo que llevar contabilidad, donde tengo que ejercer y tener otras obligaciones tributarias que se mantenga la exención. Yo creo que hay algo todavía que discutir. claro, quizás la judicialización se va a dar con el contribuyente que quizás a contar de este oficio diga, mira, yo igual voy a pedir el 27 bis, obviamente que el funcionario le va a decir que no por este criterio, y Mm. ahí perfectamente va a poder reclamar en contra de esa resolución y ahí el juez va a poder decir su opinión. Esperemos que o sea, esperemos que esto no se resuelva en un tribunal, porque también la sentencia para que quede firme va a tener que pasar mucho tiempo. No, Quizás sea tienen que bueno pasar aprovechar, muchos años. claro, quizás sea bueno Y aprovechar así esta todo, coyuntura para que en el pacto fiscal se resuelva la situación del DFLO2 y hacerlo conversar bien con el 27 bis, entendiendo la lógica del 27 bis. Si la gente no quiere la plata para gastársela, en el fondo es como un incentivo para la inversión, esa es la finalidad. La gente no está queriendo aprovecharse el 27 bis para no sé, utilizar un resquicio legal, no, es simplemente una franquicia de recuperación y que no es plata que llega al contribuyente eh, en forma definitiva, sino que tiene que ir restituyéndose. mm, sí. Bien. Bueno, todavía queda harto tema ahí que conversar. Sí, sí. Bueno, hablemos de justificación de inversiones. Eh, Tremendo tema. Tremendo tema que les pasa a muchos contribuyentes cuando se compran algo, algunos famosos que hemos visto en noticias, ¿cierto? Últimamente Eh, hay muchos que claro, tienen que justificar. se compran sus Audis, no, eran varios Audis, O sus, par- claro, BMW. sus parcelas o hacen compras y por toda la fuente de alimentación de información que tiene el Servicio de Impuestos Internos, se enteran, ¿cierto?, de esas adquisiciones. ¿Ya? Y cuando esas Siempre y cuando adquisiciones, la inscriban, ¿eh? claro, hay varios informantes que le entregan esa información al servicio, notarios, conservadores, ahora la UAF, entre otros, que le reportan, ¿cierto?, de la adquisición de determinados bienes. Y cuando el servicio en su cotejo compara esa inversión con las rentas declaradas, ahí hay una fórmula, ¿cierto?, que no la conocemos, pero fiscalización la maneja. Eh, Cuando la diferencia quizás es muy notoria, sale llamado al contribuyente para que le responda al servicio si esas rentas con las que hizo esa inversión tributaron o no. Esa es la lógica. Es decir, son platas que tributaron, que no tributaron, que están exentas, vienen del exterior, y ahí el servicio tiene la posibilidad, en el caso de que
el origen de esos fondos no hayan tributado, siempre que esté dentro de los plazos de prescripción, se puede pagar el impuesto que no se pagó, ¿ya? Es una norma que bien, como digo, es una herramienta muy poderosa para el servicio y que tiene un procedimiento de fiscalización, considera una citación, ¿cierto? Y es importante tenerlo presente, ¿cierto? Que cuando se hace una inversión relevante, que quizás no coincide con las rentas declaradas, existe una posibilidad de que tenga que ser llamado a justificar. Por ahí leía, ¿cierto?, que esta es una norma mm, que de alguna manera sanea las rentas ilícitas, ¿cierto? Porque si es que no se justifica la compra de ese vehículo, se le cobra un impuesto, ¿ya? Por esa inversión. Y que pueden ser rentas que provienen de actividades ilícitas, ¿ya? A ese respecto en la ley no se hace mayor cuestionamiento, ¿ya? Y ahí hay toda una discusión porque hay ciertos delitos que consideran como pena el comiso, ¿cierto? El fisco se queda con los bienes y después le tiene que ir a cobrar un impuesto por esa inversión. Entonces, se abre todo un mundo, pero es importante saber que es una norma que de alguna manera permite tributar incluso rentas de origen ilícito, que es bien interesante. Sí, mira, respecto de este tema, claro, es decir, es una norma que permite, como dices bien tú, sanear, de cierta forma, ingresos que no han pagado impuestos. Es ¿cómo se llama? El supuesto o la presunción que existe detrás de estas normas que vamos a conversar ahora. Y principalmente porque dice que las personas, sus ingresos son para justificar sus gastos de vida y sus inversiones, ¿ya? Ahora, si alguien no logra justificar las inversiones que realiza con dineros que ya han tributado, obvio que el servicio le va a decir, oye, justifícame estas inversiones que realizaste porque de acuerdo al programa o al polinomio o como yo haga para determinar si los ingresos que tú tuviste permiten justificarlo, no me lo permiten hacer, así que me pide que yo lo haga. Entonces, ahí se abre todo un mundo respecto de estos ingresos ilícitos, ¿ya? Y lo estamos viendo, por ejemplo, hoy día estaba viendo las noticias respecto de este gran operativo que un juez liberó a veintitantas personas en la ciudad de Ovalle y mostraban todos los vehículos, todas las inversiones que habían hecho y que el juez había dicho, yo ahí no desconozco, pero el juez dijo que eso no era lavado de activos. Yo no sé qué entiende él por lavado de activos si yo me compro una camioneta 0 kilómetros en 80 millones de pesos con dinero ilícito, ¿no? Entonces el servicio tiene una herramienta ahí muy importante que puede usar para detectar principalmente este tipo de operaciones. Ahora, salvo que, y que lo usan muchas personas, estos bienes sean adquiridos a través de sociedades y no a través de las personas naturales, ¿ya? En el caso de las sociedades es más difícil para el servicio determinar una justificación de inversiones en un activo, ya sea, llámese, ¿cómo se llama? Propiedades, llámese camioneta o llámese algún otro bien que sea de alto valor. Pero cuando son, en el caso de las personas, sí es más fácil de determinar, porque está la herramienta hoy día y la tiene el servicio como para hacer esta acreditación. Entonces, si yo soy una persona que tengo ingreso ilícito y lo quiero de cierta forma lavar, compro una camioneta, no justifico las inversiones y pago los impuestos, ¿y eso quedaría saneado? Esa es la pregunta al final del día. Es decir, yo pagué los impuestos, me pidieron justificar, no tengo cómo justificar. Bueno, me hicieron una liquidación, me salió un giro, lo pagué. Listo. ¿Esos dineros quedaron saneados? Claro, Ese claro, es un tema ahí. sí, claro, en mi opinión, el saneamiento, digamos, se reduce a una mirada tributaria, es decir, que te van a cobrar un Eso. impuesto por la inversión sin mirar, digamos, si son actividades lícitas o no. Ahora, yo creo que en paralelo el Estado tiene el deber de ir a revisar la actividad ilícita o no, digamos. Y eso no hay forma de sanear esa actividad, ¿cierto? En el fondo, si se determina que fueron comprados con
comercio de drogas o delincuencia, eso va a generar las responsabilidades y va a aplicar las sanciones y el negocio va, digamos, las personas van a ser perseguidas por los delitos de asociación ilícita, entre otros delitos. Pero siempre la mirada tributaria, digamos, al menos en esta norma de justificación de inversiones es súper, digamos, ciega, ¿cierto? No Sí, mira el origen. Y ahora, claro, como comentario, toda esta ola de delincuencia, ¿cierto? El Estado, el gobierno ha señalado que lo que está buscando no es solamente sacar más carabineros, sino que también matar el negocio. Y para eso se ha promovido una serie de normas legales nuevas. Eh, Sin embargo, esta es una norma súper poderosa que si, yo no sé, en el fondo, el uso que se le dé por parte del Servicio de Impuestos Internos de esta norma. Yo en mis años de trabajando en el impuesto interno no revisé nunca una justificación de inversiones. No creo que sea una actividad muy habitual, pero si se utilizara con toda la información que cuenta el servicio, se utilizara adecuadamente, yo creo que sería un aporte súper fuerte para el control de la delincuencia en el sentido de ir a buscar el negocio para matarlo, ¿ya? Eh, entonces la pregunta es por qué no se ha utilizado adecuadamente esta norma y estamos esperando una ley nueva, ¿cierto?, para eh, eh, buscar ese objetivo. Quizá habría ahí una especie de responsabilidad del Estado de no utilizar las herramientas como estas para perseguir el delito, pero sí a mí me parece una norma muy poderosa. De hecho, eh, tantas actividades ilícitas desde el punto de vista de la persecución penal puede que no prosperen, pero siempre el delito tributario queda, digamos, está como una vía alternativa para terminar persiguiendo al delincuente. Lo que pasó con Al Capone, lo que ha pasado con muchos más que en el fondo terminan siendo son casos condenados actuales que estábamos por delitos conociendo. y casos actuales probablemente terminen condenados por delitos tributarios y no por delitos penales, pero eso ya va a aplacar la actividad ilícita, ¿cierto? Y va a desincentivar en buena parte, digamos, la comisión de los delitos que nos están aquejando ahora. Así que no sé si llamarlo tirón de oreja, pero esta es una norma, entre otras, que es súper poderosa y que el servicio, digamos, utilizándola quizás con más rigor, con más frecuencia, perfectamente podría estar colaborando al Estado en materia de control del delito. Sí, no, y por ejemplo, hay muchas, uno piensa en justificación de inversiones y dice, bueno, inversiones visibles, como por ejemplo, me compré una propiedad, me compré un vehículo de alta gama, porque, no sé, justificar una inversión de un auto que cueste 10 millones de pesos no es por hacer menos a nadie, pero si yo le voy a pedir la justificación de inversiones a alguien que no tiene ingresos y que compró un auto en 10 millones de pesos, lo más probable es que eso quede exento de impuestos. Entonces, hacer andar toda una máquina fiscal que hay detrás de fiscalizadores, jefes de grupo, que en realidad, o jefes de fiscalización, hacer citaciones, liquidaciones, notificarle y todo, para al final no cobrar impuestos, hay que también evaluar los montos y eso el servicio tenía ahí unas reglas internas respecto a los montos de las inversiones. Pero también hay otras inversiones que se hacen, pero que tú perfectamente podrías entrar a evaluarlas, como por ejemplo, y que lo mencionamos en algún programa anterior, de que la autoconstrucción. Dentro de la autoconstrucción yo tengo una propiedad, voy a ampliar mi casa, le hago 3 pisos. Y de la noche a la mañana aparece una casa con 3 pisos y esa persona no tiene ingresos que permitan justificar esos 3 pisos que hizo. El contratista, lo más probable es que lo haya hecho sin emitir documentos tributarios, se haya comprado material a la negra o alguien que robó por ahí algunas cosas. Entonces, todo eso genera detrás de una medida como pedirle a alguien que justifique la inversión que hizo en ampliar su casa de un piso a 3 pisos. Yo creo que ahí habría una forma, pero eso para eso se requiere salir a la calle y es lo que están haciendo hoy día los funcionarios del Servicio de Impuesto Interno. Hoy día salió un comunicado y lo están comunicando en varios lados, de que los funcionarios de Impuesto Interno volvieron a retomar sus funciones en terreno, volvieron a hacer controles carreteros, y qué es lo que tienes que hacer, porque en realidad se tiene que ver la fiscalización. Y yo creo que una de las medidas tendría que ser esta, de ver
donde hay una inversión realizada y pedir justificar si en realidad tienen las herramientas para hacerlo. Claro. Claro, y en el fondo que si aplica esta norma y el servicio termina cobrando un impuesto, eso es una beta estrictamente impositiva y por lo tanto perfectamente se puede abrir una beta, ¿cierto? Penal, persecutoria, y eso alentaría a la persecución de esos delitos. En relación con la salida de los funcionarios, claro, la ruta 68, ¿cierto? Cuando uno viene de Viña a Santiago, hay una parte donde hay un retén de carabineros y hay un puesto del Servicio de Impuestos Internos, ¿no? Un letrero, pero yo por años lo vi vacío. O la Y, entrada sur a Santiago, es decir, ese es uno de los controles más efectivos que tenía impuesto interno. claro, pero por años no se ha ocupado. No, desde la pandemia no se ha ocupado. Yo creo que es importante volver a reactivar porque, Bueno, mira, no pero solamente el incluso tema antes de la pandemia, bueno, capaz quizás antes de la pandemia, yo no viajaba mucho en esa época, entonces no desconozco, pero cuando trabajaba en el Servicio de Impuesto Interno, sí, nosotros fiscalizamos harto y harto, pero más que nada, más que la generación del documento y todo, la sensación de fiscalización, es decir, cuando tú tienes la sensación que te van a fiscalizar o que te pueden fiscalizar, eso genera que la persona automáticamente en forma voluntaria pague los impuestos o emita el documento o haga, porque si en realidad, y siempre yo doy este ejemplo cuando hablamos de medida de control, si yo voy a hacer un viaje de 100 kilómetros y sé que hoy día está, por poner un ejemplo así burdo, de aniversario carabinero y que se van a ir toda una fiesta y no va a haber fiscalización, yo no voy, lo más probable es que no vaya a 100 o 120 kilómetros por hora, voy a exceder largamente el límite de velocidad. Pero si yo sé que en esos 100 kilómetros van a haber al menos dos controles, yo me voy a la velocidad normal. Entonces pasa lo mismo cuando yo tengo la sensación de que me van a fiscalizar si yo voy en la calle con un camión cargado de madera y yo sé que en cualquier momento se para una camioneta de impuesto interno con los funcionarios de carabineros y empiezan a hacer controles y yo voy sin documento, me van a sancionar a mí, puede que me cursen la infracción por no emitir documento o por no transportar la mercadería con documento, me van a sancionar a la persona que vendió la mercadería, al posible comprador, etcétera. Es decir, hay toda una serie de sanciones detrás y que si no hay la sensación de fiscalización, esa cosa claro, es un efecto disuasivo, ¿cierto? es... Es como ver a un carabinero en la calle, eso hace pensar Sí, antes de querer exacto. Y actuar. que cada día lamentablemente se ven menos. Claro, y quizás si es que se utilizara más esta norma, también podría haber un efecto disuasivo, ¿cierto? En el fondo ya la gente va a pensar si efectivamente se compra la casa o el auto con la tranquilidad que tenía hasta ahora porque al vecino que hizo lo mismo lo llamaron. Y por lo Claro. tanto, ese Y es un eso se corre vos, incentivo, ¿ah? Esto, claro, es un incentivo, debiera tener el efecto de ser un disuasivo para que la gente en el fondo se formalice, no cometa delito, obviamente, y aquellas rentas, va a haber un incentivo para que las rentas se declaren, ¿ya? sí, no buscamos el incentivo que no se compre la casa, sino No, buscamos que claro, se compre la casa con dinero que hayan tributado. exactamente, claro, bien. Ya, mira, esta norma de la justificación de inversiones está en los artículos 70 y 71 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, el Decreto Ley 824 del 74. Déjame poner aquí, preparé una PPT. Hay unas circulares, ¿cierto? Que siempre se recomienda ir a mirar. Tú mencionaste la circular 8 del año 2000, es muy antigua, que fue complementada parcialmente por esta otra circular. Entonces es bueno tenerlas presentes porque la ley quizás es muy genérica. ¿Cuál es la filosofía de esta norma de justificación de inversiones? Es que la ley aplica una presunción, ¿cierto? Que los gastos de vida de una persona y de su familia se financian con recursos que en principio tributan, ¿cierto? Cuando presume, dice la ley, que toda persona disfruta de una renta a lo menos equivalente a su gasto de vida y de las personas que viven a sus expensas, ¿ya? Esto es una presunción legal, lo que significa que el contribuyente podría perfectamente acreditar que esos recursos no tributaron. Ya, imaginemos el caso de la persona que hace 5 años vendía acciones del artículo 107 que no tributaban, o que vendió una propiedad, un bien raíz
cuyo ingreso no renta no tenía tope y por lo tanto guardó esos recursos y con eso se compró el Audi ahora, ¿cierto? Y ahí sería el caso en que el contribuyente revierte esa presunción legal, ¿ya? Ahora, para entender un poquito más esa filosofía, esta presunción, ¿por qué la ley me presume que lo que yo utilizo para mi vida, para mi gasto de vida, lo hago con recursos que tributan en principio? Eh, Aquí cito textualmente lo que dice la circular 8. Dice, en virtud de esta presunción, el servicio no necesita probar que el contribuyente obtuvo ingresos, ¿ya? Porque simplemente va a tener que establecer si hizo un gasto, una inversión, un desembolso, ¿cierto? Pero para establecer la base imponible o monto de la renta que se presume, el servicio debe probar la efectividad de los desembolsos o gastos con los antecedentes correspondientes. Entonces, lo único que tiene que acreditar en principio el servicio es que el contribuyente realizó un gasto de vida, un desembolso o una inversión. Son esas tres expresiones que utiliza la ley, que son hechos, ¿cierto?, materiales, económicos, que el servicio puede conocer por información de tercero o por la propia fiscalización, y una vez que se puede acreditar efectivamente que se compró, que hizo la inversión o que realizó ese gasto, puede el servicio llamar al contribuyente y decirle, mira, ese gasto, ¿con qué tributó? ¿Cuál fue el origen, digamos? Y con el objetivo, ¿cierto?, de determinar si esa renta tributó adecuadamente o no. Esa es la lógica, es decir, si usted se compró algo, se lo compró con recursos que debieron haber tributado, o bien si es que no, bueno, acredítelo. Esa es como la lógica detrás de esta presunción. Ya, la primera pregunta que se ha planteado, ¿cierto?, es que si esta norma aplica solo a las personas naturales o también a las personas jurídicas, ¿ya? De hecho, la propia circular 8 del año 2000 habla de que los gastos de vida de la persona y de su familia siempre está la lógica de las personas naturales y por lo tanto no aplica a la persona jurídica, ¿ya? Entonces, ese razonamiento se ha prestado para que algunos digan esta norma de justificación de inversiones no aplica para las personas jurídicas, ¿ya? Sin embargo, hay quienes piensan que también aplica a las personas jurídicas. Yo soy de esa corriente, eh, al punto de que la no justificación acarrea un impuesto que en este caso puede ser la primera categoría o puede ser el artículo 21 de la ley de la renta. Así que yo diría que no existen razones más allá del criterio que a lo mejor se entiende en la lógica de por qué se estaba hablando de solo persona natural, pero esa es una norma que en mi opinión aplica también para las personas jurídicas. Hay una discusión, pero al menos Sí, creo que hay algunos oficios de una sociedad que hacía una adquisición y se le aplicaba esta norma del artículo 70. mira, principalmente en el caso de las sociedades que llevan contabilidad completa, eh, lo que pasa es que cuando tú haces inversión y no tienes justificado tus ingresos, te producen los famosos déficits de caja. Es decir, ¿qué pasa? Que la contabilidad no te alcanza a los ingresos que tienes declarados y que entran a caja o al banco, o la Uh-huh. forma de disponible que tú tengas registrado. Entonces, generalmente cuando se hace esas inversiones, no se contabilizan de acuerdo a cómo fueron realmente realizadas. Me explico. Yo en una escritura pongo que compré, estamos hablando de una sociedad que lleva contabilidad y que dice que la escritura dice que compró al contado una propiedad en 400 millones de pesos. Entonces, si yo eso lo contabilizo el mismo día que aparece en la escritura, lo llevo a mi contabilidad y resulta que no tengo los ingresos disponibles. ¿Y es por qué? Porque parte de las ventas, y ahí es la presunción que existe, parte de las ventas que yo obtengo, los ingresos que yo obtengo, no están declarados al Servicio de Impuesto Interno y eso me produce mi déficit de caja y eso es lo que tendría que buscar el servicio es pedirle, sí, señor, de acuerdo a la escritura, usted dice que fue 400 millones de pesos, pero no tiene disponible para hacerlo. ¿Qué hace la mayoría de las personas que llevan contabilidades? Parcializan ese pago buscando que haya los disponibles de caja. Entonces,
si yo tengo, no sé, el mismo ejemplo que estoy dando, que en realidad es un ejemplo bastante burdo, pero más que nada para que se entienda, aparezco comprando en 400 millones, pero tengo disponible 200, entonces pongo que se pagó la mitad al contado y el resto lo pago en cuotas a medida que me vaya dando los flujos de caja para poder, entre comillas, mi caja que no puede quedar negativa porque eso no existe, es decir, es una aberración en una contabilidad que aparezca una caja en forma negativa. Entonces, por ese lado se ve el tema de las justificaciones de inversiones. Yo comparto contigo que en realidad esta norma igual debería aplicarse a las personas jurídicas. Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que uno tiene que justificar? Porque se llama justificar porque es apersonarse, como dicen los mayores, ¿cierto? Apersonarse al servicio, a decir, mira, este vehículo lo compré con tales recursos, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay que justificar? Bueno, que son rentas que pagaron el impuesto, ¿cierto? Se compró el vehículo con el sueldo, con ahorros, con una pensión, con una ganancia de capital, etcétera, y que pagaron el impuesto, ¿ya? Y ahí está la consistencia entre lo que estoy desembolsando versus lo que yo he ganado en tal operación, en tales años con mi sueldo, etcétera. También es posible, ¿cierto?, que esos recursos hayan estado exentos de impuestos. Hay muchas exenciones en la legislación tributaria que no te obliga, bueno, ya no es voluntario, sino que directamente se eximen de pagar impuestos, lo que significa un mayor ahorro para el contribuyente que puede destinar ahora a la realización de una inversión, ¿ya? Sin embargo, va a tener que acreditarse, ¿cierto?, que esos recursos efectivamente estaban exentos. Habrá que acreditar, ¿cierto?, que la venta se hizo cumpliendo tales requisitos, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, que se trata de bienes raíces urbanos que se arrendaban y estaban exentos de la primera categoría, o que eran de FL2, ¿cierto?, que eran hasta 140 metros construidos, por poner un ejemplo más contingente. También que se trata de rentas superiores a las presumidas de derecho, ¿ya? Recordemos que todavía existen regímenes de presunción de renta de derecho, lo que significa, ¿cierto?, que el contribuyente perfectamente puede haber obtenido una renta real superior a la que la ley presume. Y si eso fue así, habrá que acreditarlo, ¿cierto? En el caso de los contribuyentes con renta presunta, ahí quizás la dificultad va a ser que estos contribuyentes no tienen contabilidad y por lo tanto van a tener que acreditar con otros medios que esas rentas eran superiores a las presumidas de derecho. Y finalmente que se trata de rentas que son ingresos no renta. Y ahí hay varios ejemplos de ingresos no renta, ¿cierto? Bienes raíces, los, los adquiridos antes del 2004 que no tienen ningún tope, luego las ventas de bienes raíces o enajenaciones que tienen el tope de las 8.000 UF de ingreso no renta. Bueno, ese ahorro, digamos, si se destina a la inversión, se va a justificar por ahí y habrá que acreditar, ¿cierto?, que se cumplieron los requisitos para que ese ingreso efectivamente no tribute con ningún impuesto. Entonces, eso es lo que hay que justificar frente a una inversión, a un gasto o a un desembolso, ¿cierto? Que es lo que está atrás, que son conceptos bien genéricos. Se parecen, pero pueden haber ciertos matices, ¿cierto? Un gasto de vida, o sea, quizás es pagar los colegios, no sé, un estudio de posgrado, desembolso, un concepto Habiendos. arriendo, es muy general. Inversiones, ¿cierto? Es un depósito a plazo, en la compra de criptomonedas, etcétera. Ese tipo de hechos. Bien, pero la cosa no se queda ahí, porque además el contribuyente tiene que acreditar, y lo pongo en negro, que con estos recursos se solventó el gasto, desembolso o inversión, ¿ya? Y ahí hay una discusión, ¿cierto? Porque el servicio en la circular 8 ha dicho que presume, ¿cierto?, que esas rentas que tributaron o no tributaron y que están justificadas, se entiende que con esos recursos se hizo la inversión, el gasto, el desembolso, cuando no ha transcurrido más de un año, ¿ya? Pero cuando ha transcurrido más de un año, el servicio ha interpretado que el contribuyente tiene la obligación de acreditar que con esos recursos hizo la inversión.
es una cuestión de acreditación. Aun cuando no sea el mismo bien, no esté en la misma condición. Por ejemplo, si era dinero lo que tuvo en su origen, después se compró una casa y después vendió la casa y se compró otro vehículo. ¿Ya? Da lo mismo eso. Lo importante es que si el lapso fue superior a un año, el contribuyente tiene que acreditar que ese recurso fue el que destinó. Entonces tiene que hacer un trabajo de acreditar el flujo de esos recursos, ¿ya? Y ese criterio ha sido bastante cuestionado. Hay jurisprudencia de los tribunales de justicia superiores que cuestionan esa lógica de que no es deber del contribuyente estar acreditando que, digamos, que con esos recursos se hizo la inversión y que el criterio del servicio es equivocado, ¿cierto? La lógica es que hay una norma del Código Civil que aplica una presunción de posesión, eh, pero que en la opinión del servicio el dinero no puede poseerse y por lo tanto no aplica esta norma para, por ejemplo, el dinero efectivo, ¿cierto? Tiene que acreditarse, ¿ya? Esa es como un poco la discusión. Sí, bueno, respecto de un pequeño comentario respecto a eso, hay una consulta que le hacen al servicio respecto de que con esto el servicio estaría obligando a los contribuyentes a bancarizar sus inversiones, digamos, porque si yo vendo hoy día un vehículo, 20 millones de pesos, voy a poner un ejemplo, y pienso comprarme otro, pero por condiciones de la vida no lo hice, ¿ya? Y pasó más de un año y me compro después un vehículo con esos mismos 20 millones, si pasó más de un año tengo que acreditarle el servicio de qué hice yo con esa plata, ya más o menos eso es lo que dice. Pero si yo tomo ese dinero, lo pongo en un depósito a plazo, ya, y luego cuando lo vaya a comprar, saco ese depósito a plazo y con eso pago la inversión del nuevo vehículo que estoy haciendo, el servicio dice, perfecto, usted me justificó que el dinero lo tuvo en un depósito a plazo o en una cuenta de ahorro o en su cuenta corriente incluso, para eso uno abre la cuenta corriente y le muestra los depósitos al Servicio de Impuesto Interno. Pero si no tengo nada y guardé los 20 millones en una caja fuerte en mi casa y transcurrió más de un año, no tengo cómo justificarlo, de acuerdo a las instrucciones de Impuesto Interno. Claro, salvo que el contribuyente haga el trabajo de, no sé, ¿cómo lo haría? Es súper difícil. Cuando me pagan los 20 millones voy a anotar la serie de cada uno de los billetes y después cuando lo pague, la misma serie. Yo creo que se me Por ocurre. ejemplo, o tener una grabación filmando el baúl con el dinero, entonces se hace imposible. Y los tribunales han dicho que esa es una carga que no está en la ley y que de alguna manera le aplica una carga, digamos, imposible al contribuyente, ¿ya? Porque va a terminar liquidándole el impuesto. ¿Mm? Una de las discusiones que siempre ha habido es que la ley busca cuál es el origen de los fondos y no la mantención. Entonces, si yo puedo acreditar que el origen fue hace 3 años atrás, el servicio no me puede pedir que yo le acredite también la mantención de esos dineros. Yo creo que por ahí va también una discusión que siempre ha existido. Claro. O sea, se entiende el problema que tiene el servicio para poder justificar esa inversión, pero eso no se puede, digamos, esa dificultad no se puede sortear adjudicándole una carga que es muy peligrosa en el sentido de que es tan difícil de acreditar y por otro lado es tan fácil de desconocer que hace que al final el impuesto se termine cobrando siempre. Sí, a mí en la práctica, cuando fui funcionario, me tocó trabajar mucho en este tema de la justificación de inversiones. Eh, y suceden los casos más, no sé cómo llamarlo, insólitos. ¿Ah? Gente de campo que me tocó trabajar cuando yo estaba en Cauquenes, que en realidad ellos sí guardaban la plata debajo del colchón. Gente que no confía en las instituciones, no confía en los bancos, y ellos guardaban la plata bajo el colchón. Esas personas lamentablemente no tenían cómo, de acuerdo a las instrucciones del servicio, justificar. Y es un caso muy, ¿cómo llamarlo? Muy jocoso o divertido que me tocó fue una vez una señora compró una propiedad al contado y llega para justificación de inversiones y
llega a preguntar por qué lo estamos fiscalizando, le contamos la situación y dice, bueno, yo generé ingresos y con eso yo eh, compré mi propiedad. Y yo le digo, bueno, pero de acuerdo con las páginas del Servicio de Impuesto Interno, hace tiempo con los ingresos que teníamos registrados, no registraba ingresos. Me dice, sí, pero mis ingresos son de labores sexuales. Entonces, esa persona tenía muchos ingresos mensualmente o diariamente, algunas veces, pero no tenía cómo acreditar esos ingresos y por lo tanto teníamos que cobrarle el impuesto, ¿no? Yo no sé, ahí tendría que haber emitido alguna boleta de honorario como para justificar sus ingresos. Pero al final, como fisco le terminamos cobrando el impuesto igual, ¿no? Podría calificar como un taller artesanal, ¿cierto? No, porque en ese De que caso tiene ocupaciones que, lucrativas. claro, una ocupación lucrativa, porque el taller necesita que predomine el capital por sobre el esfuerzo. Mm, Bien, bueno, esa es digamos, el trabajo que tiene que hacer el contribuyente para poder sortear exitosamente una citación por justificación de inversiones. Cuando el foco es eso. No es si se lo compró o no lo compró o hizo la inversión porque esa información ya la tiene el servicio. Claro, efectivamente, si fuese el caso de que no hizo esa inversión, habrá que acreditar ese hecho, pero si ocurrió, habrá que decir, bueno, con qué recursos se hicieron y en el caso de que sean rentas que no tributan, no están exentas, se va a tener que acreditar el cumplimiento de los requisitos, ¿ya? Y además que con esos recursos se hizo el desembolso de inversión, teniendo presente este criterio del servicio que aplica la presunción de posesión solamente cuando el plazo no supera el año, pero cuando lo supera, sí. Ahora, si usted no está de acuerdo, tiene que apostar a que el juez y los tribunales superiores, digamos, concuerden con su opinión de discrepar del servicio en relación a que no aplica esa presunción. Bien, para este tipo de fiscalizaciones la ley exige una citación. Este sería un caso de de citación situación obligatoria. obligatoria. Y aquí es importante tener presente que la citación viene a marcar o circunscribir un poco el objeto de la fiscalización, ¿ya? Por lo tanto, en el fondo, la citación debe especificar cuál es el gasto, cuál es la inversión o el desembolso, y si es que en el proceso de revisión de la citación el servicio se entera que hubo otras inversiones, otros ingresos que no están especificados en la citación, no le sirve esa citación inicial y tiene que abrir una nueva, ¿cierto? Entonces, Sí. es bien importante que tener presente que la citación circunscribe la inversión específica y sobre esa inversión es lo que, digamos, el esfuerzo que se va a dedicar en la revisión de la justificación. Bien, la falta de justificación de los fondos, es decir, si el servicio llega a la convicción de que no están justificados, ¿ya? Porque no tributaron o porque no estaban exentos, porque no eran ingreso no renta, la ley aplica un impuesto, ¿ya? Y considera la actividad principal del contribuyente para aplicar un impuesto u otro, ¿ya? Y la actividad principal, ahí el servicio establece algunos criterios, por ejemplo, a qué se dedica la mayor parte del día, ¿ya? Y ahí, si es que en el fondo es un contribuyente más bien de la primera categoría, le va a aplicar el impuesto, en principio de la primera categoría, ¿cierto? Lo va a tratar como una renta del 20 número 3, ¿ya? Y si es que no, si es que de la segunda categoría le va a aplicar el impuesto del artículo 42, número 2, ¿ya? Ahora también se agregó, ¿cierto? El impuesto único, el artículo 21, que antes estaba separado, y aquellos contribuyentes que cumplan con los requisitos que menciona el artículo 21, es decir, contribuyente de la primera categoría, etcétera, se les va a aplicar el impuesto único, ¿ya? Sobre la parte tasada y no el impuesto de primera categoría, ¿cierto? Claro. Y todo esto sin perjuicio de que además se le puede aplicar el IVA, ¿ya? Porque hay una norma de control
del artículo 76 de la ley del IVA que permite aplicar además el impuesto al valor agregado, ¿cierto? Ahí nomás hay que tener presente que si se trata de un contribuyente del 42.2 y por lo tanto se le va a aplicar el impuesto global complementario, ahí no se aplica el IVA, sino No, que tan exento. solamente aplicaría el contribuyente de la primera categoría en la medida que la actividad que realice Sí, que sea refleja una ahí. actividad afecta. En el caso de La los servicios, por presunción de ejemplo, ventas, podría darse, ventas, ¿no? claro, la presunción de ventas omitidas que siempre se menciona. Entonces, ese es como el camino, ese es como el riesgo, ¿cierto? De que la justificación no esté bien explicada. Está la posibilidad de que se aplique un impuesto sobre el monto de la inversión. Eso es, ¿no? Mm. Bueno, y en la revisión, si es que el servicio llega a la conclusión de que esa renta debieron haber tributado y no han tributado, ¿ya? O porque no tenía derecho a la exención, etcétera, la ley le otorgó, creo que fue con una de las últimas modificaciones, la ley le concedió un mayor plazo de prescripción al servicio para poder determinar, liquidar y cobrar por parte de tesorería el impuesto no declarado, las diferencias de impuestos, ¿cierto? Si no se han pagado los impuestos, se aumenta el plazo de la prescripción en 6 meses, que se agregan a los 3 años de generales, ¿cierto? O 6 excepcionales en materia de prescripción, ¿ya? Ahora, ese aumento del plazo siempre opera cuando exista citación, eh, y solo, exclusivamente para el cobro de los impuestos por las sumas que no se justificaron con la inversión que se citó, ¿cierto? No se puede tampoco ampliar esa prescripción a otros impuestos por otras inversiones. De ahí la importancia de que se especifique en la citación cuál fue la inversión, desembolso, gasto de vida. Ahora, ¿cómo se acredita que esos ingresos provienen de renta exenta o afectas a impuestos sustitutivos o rentas superiores a las presumidas de derecho? Antiguamente había una discusión, ¿cierto? Cuando se trataba de renta exenta o no renta, había que acreditarla con contabilidad fidedigna y en muchos casos las personas no estaban obligadas a llevar contabilidad, entonces era un problema bastante grave, ¿cierto? Pero finalmente se separó y aquellos contribuyentes que sí están obligados a llevar contabilidad fidedigna tienen que acreditarlo con su contabilidad, ¿cierto? De lo contrario, cualquier medio de prueba legal sirve para poder acreditar. Y en ese sentido hay amplitud de prueba, hay que tener presente la norma del artículo 21 del Código Tributario, ¿cierto? Que le exige al servicio no prescindir de los documentos, declaraciones o antecedentes que el contribuyente aporte, salvo que no sean fidedignos, ¿cierto? Y para ese caso, el servicio tiene que emitir una resolución fundada diciendo que la documentación no es fidedigna, ¿ya? Lo que no quita, ¿cierto?, que sin considerarla no fidedigna, el servicio puede en el análisis decir que, mira, no son suficientes porque no confirman la veracidad, la veracidad en un 100%. Eso también puede ocurrir sin que se determine la, la declaración de no fidedigno. Bien, te quedaste congelado, parece. Ah, no, espera. Sí, Bueno, no, estaba leyendo ahí. ya, así. Ya, y finalmente, bueno, también la circular aborda algunos casos especiales, que quizás por tiempo no los vamos a alcanzar a mencionar todos, Pero esa, pero esa parte que tienes anotada ahí es importante porque eso suele pasar mucho en la práctica, de que voy a hacer una, no sé, uno de los integrantes del matrimonio va a comprar una propiedad, los dineros los tiene el marido en su cuenta, no sé, en su cuenta de ahorro y la inversión la hace la señora. Entonces, sin mediar ningún documento de por medio, traspasa el dinero de una cuenta a la otra y se hace la inversión. Entonces, es importante tener en consideración estos comentarios que aparecen en la misma circular. claro, sí, sí, efectivamente, si uno de los cónyuges gana más, ¿cierto?
el otro cónyuge hace una inversión grande que no conversa con sus ingresos, con sus rentas declaradas, perfectamente puede justificar esa inversión con los recursos del marido y para eso va a tener que acreditar que efectivamente venían del marido o de la mujer que ganaba más y bueno, hay que acreditar también que ese marido tiene una cierta capacidad económica, aunque también pudiera abrirse otro flanco, digamos, en contra del otro cónyuge, pero como idea general, si se compran con recursos del otro cónyuge, es posible justificar, ¿ya? O sea, ahí, digamos, hay que ver un poco el régimen conyugal, ahí el servicio hace una distinción, por ejemplo, en el caso de sociedad conyugal, si quien debe justificar es la mujer, tiene que verificar la capacidad económica del otro cónyuge. Si no justifica, la liquidación se le aplica a la mujer. ¿Ya? Cuestión bien interesante porque ahí el servicio está entendiendo que está actuando con su patrimonio reservado que no justificó. ¿Ya? Aun cuando en este régimen, ¿cierto? Es el marido, el administrador y el representante de la sociedad conyugal. Caso de separación de Creo que eso bienes, está en discusión en el Parlamento para modificarlo. claro, sí, sí, es verdad. Pero no en este pacto fiscal, en otro, ¿no? No, no, Ya, otro ya, proyecto de ley, claro. ya. Si A ver hay, si sale algún día. si hay separación de bien y participación en los gananciales, también hay que probar que provienen del otro cónyuge. Y inversiones destinadas a la familia común también se pone en el caso de que cuando la familia se componga de varias personas que contribuyen y generan rentas, se podría justificar también que se fue sumando con los ingresos de todos, ¿cierto? Se acepta el conjunto de los ingresos, aunque no median documentos probatorios, ¿ya? También está esa Sí. posibilidad. Yo tengo un caso práctico ahora de que tengo un matrimonio que el marido vendió una propiedad hace un tiempo atrás, 4 años aproximadamente, y obtuvo un ingreso de 300 millones de pesos, que fue ingreso no renta porque se aplicó la norma del 17 número 8 porque había sido adquirido antes del año 2004. Eh, y él lo puso en un depósito a plazo y el año pasado, no, el antepasado, la señora compró un departamento en Santiago que para ellos decidieron comprarlo a nombre de la señora, no sé por qué, pero, pero el hombre sacó 100 millones y le pasó a la señora, dieron el pie y ella está pagando la diferencia con un crédito hipotecario. El departamento creo que estaba alrededor de 300 y tantos millones de pesos igual. Y está pagando el crédito hipotecario mensualmente con los ingresos que ella tiene de su actividad que ella desarrolla. El año pasado el hijo se tituló, entonces el papá dijo, ¿sabe qué? Sacó 100 millones más y le pasó al hijo para que compre un departamento en Santiago también. Y el día él mantiene 100 millones de pesos, bueno, con las ganancias del periodo y todo. Entonces, claro, viene la justificación de inversiones de la señora, que en realidad es relativamente más fácil, porque en realidad puedo determinar y presentar los documentos donde justifican de que los ingresos corresponden al marido y que él sacó parte de su ingreso y se los pasó a la señora y están los traspasos y todo. Lo que me complica es el tema del hijo, porque en realidad ahí tendría que haber existido algún documento donde el papá le traspasara el dinero al hijo, de acuerdo a las instrucciones de impuesto interno, porque perfectamente yo puedo hacer la trazabilidad porque tengo el retiro de los 100 millones, que lo pasan a su cuenta corriente de él lo transfiere a la cuenta corriente del hijo y el hijo con esa plata hace la inversión. Entonces, pero en el servicio me dice, no, pues esa norma aquí se aplica para los cónyuges, pero no se aplica para el hijo. Aquí tendría que haber existido algún mutuo o préstamo de dinero y haber pagado el impuesto de timbre y estampilla. Entonces ahí estamos entrampados y estamos ahí viendo cómo podemos salir jugando con esa situación. Bueno, yo le dije a este cliente, le dije, bueno, me hubiese preguntado antes, hubiésemos ahorrado un montón de tiempo. Claro, claro, Y mira, aquí esta lógica es, yo creo que le da una preferencia a la cónyuge, quizás también porque la donación entre cónyuge es revocable, ¿ya? En el fondo se entiende a ver, los recursos provienen del otro cónyuge, ¿ya? Básicamente. claro,
Ahora, eso no quita que justificado por esta norma, justificada la inversión por esta norma, no se puede abrir un flanco en el sentido de entender que esto fue una donación, que no Exacto. se pagó el impuesto a las donaciones y por lo tanto, por ejemplo, en tu caso perfectamente el servicio podría decir, mira, perfecto, se da por justificado, pero abro otro expediente fiscalizando el impuesto a las donaciones. Las Y donaciones. claro, y aquí efectivamente el plazo de prescripción debiera abrirse, ¿cierto? Y entender cuándo ocurrió la donación para efectos de poder cobrar el impuesto. Mm, Así, Mira, claro, buena alternativa, no lo habíamos pensado. claro. Ahora, eso en cuanto a la familia, que esté justificado por recursos de otros familiares no significa que no hay problema desde el punto de vista del impuesto a las donaciones. Eso puede abrir otra beta, ¿ya? También está la situación muy usual de hacer inversiones por medio de mandatarios, ¿ya? Y para eso hay que recordar que eso perfectamente es posible. De hecho, en el comercio de los vehículos opera mucho la lógica del comprar para, ¿cierto? Eh, Como coloquialmente, Sí, pero sin embargo, aquí lo que debe entenderse es que si alguien compra un bien, hace un desembolso, un gasto de vía para un tercero, eh, para que ese fiscalizado, que es el que hizo la inversión, no le apliquen el impuesto, va a tener que acreditar que lo hace en beneficio de un tercero y para eso va a tener que acreditarse, ¿cierto?, la existencia de un mandato. ¿Ya? No hay cómo, ¿ya? Y ahí, bueno, habrá que ser capaz de poder acreditarlo, idealmente, ¿cierto? Cuando se vaya a realizar una actividad de esta naturaleza, siempre el consejo es que se suscriba un mandato antes de hacer la operación, ¿cierto? Que se provean de sí, fondos, porque de lo contrario va a ser un poco más difícil, aun cuando el mandato puede ser perfectamente consensual, ¿cierto? Entonces, eso por un lado. Y lo otro, el tener presente la distinción entre el tipo de mandato, ¿cierto? Uno puede actuar como mandatario con representación, en cuyo caso, si yo realizo la inversión para un tercero, se entiende que el tercero la está haciendo inmediatamente, ¿ya? Como que tiene efecto inmediato en el mandante. Mientras que si actúo como mandatario sin representación, soy yo el que está haciendo la inversión como mandatario y después simplemente tengo que dar vuelta y hacer la rendición de cuentas del mandatario y ahí van a generar otros efectos diferentes. Entonces, también hay que tener presente esta modalidad que puede adoptar el mandato, lo que va a significar digamos, expresa el efecto de esa inversión, quién es el dueño de ese recurso, de ese desembolso, dependiendo si existe o no representación, ¿ya? sí, son temas interesantes. Y bueno, y como para ir cerrando ya también, el tema de los contribuyentes que tributan en base a renta presunta, que ellos tienen una presunción de renta de acuerdo generalmente a un porcentaje del valor de la propiedad de los bienes que ellos explotan. Por ejemplo, los bienes raíces agrícolas, la presunción es del 10% del avalúo fiscal. Entonces, los ingresos que ellos tributan es en base a ese monto, pero ellos pueden hacer inversiones que superen ese monto, ¿ya? Si yo hago una inversión inferior a ese monto, la ley presume que son esos ingresos y por lo tanto no debería justificar. Y si me piden justificar, digo, bueno, con mi renta presunta yo puedo justificar. Pero también está el caso de que yo tenga ingresos superiores a ese 10%. Y en ese caso, para justificarlo, yo tengo que armar una contabilidad, ¿ya? Y esa contabilidad no obliga, que aquí viene también un mito, de que si yo tributo en base a renta presunta y armo una contabilidad para justificar inversiones, si en ese balance que yo hago donde puedo justificar las inversiones me genera una utilidad, esa utilidad yo voy a tributar, no, no, porque en realidad solamente es para justificar la inversión que yo hice en base a los ingresos que yo obtengo y también tiene que ser una contabilidad fidedigna, es decir, tengo que registrar también todos los gastos que yo o desembolsos que yo realizo, entre ellos esa inversión que yo hice y que permiten justificar. Entonces, eso hay como un mito en ese sentido de que
no, sabes que si yo justifico contabilidad me va a aparecer una utilidad más grande y voy a tener que tributar por esa utilidad. No, es solamente para efectos de acreditar que la inversión se hizo con esos ingresos que superan esa presunción de renta. Perfecto. Buen dato. Sí, pues. Sí, me pasó en varias situaciones, me ha pasado, y bueno, es importante aclarar ese punto. Bien. Y ahí finalmente, el típico caso, ¿cierto? Que hice la inversión con plata que me prestaron. ¿Ah? Que es lo más fácil quizás de acusar, pero no basta decir que es un préstamo, hay que acreditarlo, ¿cierto? Entonces la primera regla es que en general los préstamos de dinero son contratos consensuales, ¿ya? No necesitan ser escriturados, tampoco menos que esté por escritura pública, menos que se haya pagado un impuesto de timbre y estampilla, ¿ya? Sin embargo, el consejo, ¿cierto?, es que si la plata va a provenir de un préstamo, bueno, que se documente, al menos con un reconocimiento de deuda. Ahora, si es una operación, son mayores recursos, quizás valga la pena otorgar una escritura pública, pagar el impuesto de timbre y estampilla, ¿cierto?, sumado al reconocimiento de la contabilidad o mantener la documentación bancaria de que los recursos se recibieron, ¿ya? Si es que no están esos antecedentes, en verdad es súper difícil poder sortear una justificación en base a un préstamo que no está acreditado de ninguna manera más que con antecedentes bancarios. Sí se podría, pero yo lo veo bastante complicado. Sí, es más difícil, como bien dices tú, igual se podría argumentar que en realidad, como bien dices, son acuerdos consensuales y yo tenía la plata en mi banco y aquí está el dinero y aquí está el giro y te lo pasé a ti y ahí está el giro y digamos el ingreso en tu cuenta corriente y tú con eso hiciste la inversión. Pero en estos casos siempre es recomendable seguir las instrucciones del servicio, ¿ya? Y para quedar, y sin no tener problema, hacer el mutuo o préstamo de dinero. Hoy día los notarios te exigen, cuando tú firmas ese tipo de documentos, pagar el impuesto de timbre y estampilla en el momento, y hoy día se hace online, ya con ruta y clave del contribuyente, se paga el impuesto online, y te firma el documento y tú quedas saneado, ¿ya? Y cuando tenga que justificar un poco inversiones, aparece ahí el documento. Ahora, también el servicio te podía pedir que justifiques el servicio de la deuda, es decir, cómo pagaste la deuda, ¿ya? Y ahí ya es otro tema, ¿ya? Hay deudas que quedan para siempre, en algunas contabilidades olvidadas, algunos mutuos, y lo he visto en la práctica, que quedan ahí contabilizadas y que nunca se cobran. Entonces, eso también es un tema de fiscalización, pero ¿para qué le vamos a pasar tantos tips al servicio y que mejor trabajen un poquito más en terreno? Claro, se puede abrir una beta de que hubo una condonación y por lo tanto el gasto que se llevó a efecto por harto tiempo se debe desconocer. Eh, Ahora, mira, Hay temas, ¿ah? hay varios temas de ese Hay tipo. varios temas, sí, sí, sí. Oye, mira, en cuanto a la documentación, obviamente que si hay un documento por escritura pública, eso tiene mayor peso, ¿ya? Eh, Da fecha cierta, plena prueba respecto de las declaraciones que hacen las partes, pero el fisco siempre es un tercero ajeno a la operación, ¿ya? Perfectamente con otros antecedentes podría decir, mira, es muy bonito lo que dijeron, la fecha es muy cierta, pero no se acredita, digamos, típico caso, que en una escritura se dice que el precio se pagó, lo recibió conforme el comprador, pero es una declaración que hacen las partes. El fisco dice, bueno, acredite que efectivamente hizo el pago y por lo tanto, como consejo, ¿cierto? No es descansar simplemente en la declaración que se haga, aunque sea en una escritura pública, ¿cierto? Eso por un lado. Lo otro, también es posible documentar operaciones por un instrumento privado, ¿cierto? Sin, digamos, la formalidad de la escritura pública e incluso ahora sin la necesidad de pedir una autorización notarial, ¿cierto? Hace poco salió una ley que buscaba desnotarizar las actuaciones frente al Estado. Típico, ¿cierto? El servicio pedía una serie de documentos con firma autorizada ante notario cuando eso no estaba en la ley, ¿ya? Y por lo tanto es perfectamente posible acreditar documentos con firma sin autorización notarial.
Ahora, eso obviamente, ahí el servicio lo trató de decir de la mejor manera, ¿cierto? Que si bien no está obligado a exigirlo, se le dificulta la tarea de poder dar por acreditada las operaciones y por lo tanto es un riesgo siempre, ¿cierto? El decir, mira, ahora como está esta norma de desnotarización, no estoy obligado a ir al notario. Yo recomendaría siempre ir y Sí, autorizar la mayor eh, cantidad de documentos posible, primero por la fecha, y eso sumado a otro antecedente, obviamente, que va a servir para poder, en este caso, justificar una inversión. sí, eso es importante lo que tú señalas y lo que digo yo. En realidad, si tengo una norma, tengo una instrucción de impuesto interno, el director nacional le está diciendo a los funcionarios de impuesto interno, mira, cuando tú tengas un documento de este tipo y fue firmado ante notario, tenemos el pago de timbre de estampilla, tenemos que la capacidad económica del prestador o de la persona que pasó el dinero está acreditado, sí, esto está justificado y ahorrémonos problemas. Si el director le dice eso a los funcionarios, bueno, yo hago eso y me ahorro un montón de problemas. Es decir, ¿para qué ir en contra de la instrucción del director si se puede hacer? ¿Ya? Y Claro. aparte que el timbre de estampilla, el impuesto es casi a veces irrelevante en este tipo de operaciones. Sí. Ahora, si no se paga, igual se puede pagar antes de hacerlo valer, ¿eh? No, no es que si no se pagó en su momento ya no se Claro, pero anda a puede, pagarlo. ¿cierto? Pero anda a pagarlo, claro, porque te aplican los Las intereses sanciones son muy y, altas. claro, y multa. Yo creo que quizás como recomendación para los contribuyentes que están, digamos, han sido citados y tienen que responder esa citación, quizás la recomendación que mejor se puede hacer es mirar esta circular 8 y tratar de, en la respuesta, ir, digamos, resolviendo cada uno de los puntos que respecto de la operación especial el servicio está instruyendo, ¿cierto? Hay un apartado que habla de que la justificación se hace por préstamo. Bueno, tratar de ver si se cumplen todos los requisitos y hacer una especie de checklist, cosa de que el funcionario que está analizando la situación, digamos, pueda ir, digamos, cotejando con su circular, ¿cierto? Sí, había una escritura pública o sí, había un documento con firma autorizada ante notario. No, no era obligación, pero sí se cumplió. Entonces, tratar de tener siempre a la mano esta circular porque ayuda mucho a que la respuesta a una situación y eventualmente una reposición, un reclamo, ¿cierto? Se pueda resolver de la mejor manera, más allá de meterse en argumentos jurídicos quizás muy filosóficos, ir al hueso nomás, que esta es una cuestión de acreditación, más que todo, ¿cierto? Sí. Bueno, y esa es la virtud de esta circular, ¿ah? Y ese tiempo yo trabajaba en el Servicio de Impuesto Interno cuando se emitió la circular y vino como a reglamentar muchas situaciones que estaban en oficios o en cursos de capacitación que se hacían dentro del Servicio de Impuesto Interno, pero no había nada así como explícito. Entonces vino esta circular, recogió todas estas instrucciones y lo imparte en una circular que en realidad para los que trabajamos en el área y para los funcionarios de impuesto interno es la Biblia respecto a la justificación de inversiones. Así que fantástico. Lo mismo que estamos pidiendo para el DFL2, yo creo que aquí fue aplicado concretamente en un caso muy bien. Claro, bien. Yo creo que, bueno, hay hartas cosas que se abren en este tema de la justificación, pero al menos está lo básico. Así que yo creo que ojalá que puedan hacer algún comentario en las redes, en YouTube, a ver si podemos comentar algunos otros temas que puedan ser relevantes, pero hay mucho que decir todavía, si no, no basta no basta este podcast para cubrir todas las aristas que significa esta No, norma de justificación de inversión. hay un montón de casos y situaciones que se presentan día a día y que hay que analizar caso a caso. Bien, pues, don Pedro. Muy bien, pues, don Eduardo, que un placer haber conversado contigo en este programa nuevamente y que ojalá nuestros oyentes saquen algo y que sea provechoso para ellos, para su estudio y para su desarrollo profesional y personal también. Bien. Ya, pues igualmente, un gusto de verte y conversar. Nos Así vemos la que próxima semana. nos vemos. Que esté muy bien. Hasta Chao. luego a todos. Chao, chao.